Bienvenidos al curso virtual Gestión de Duelo. Vamos a trabajar el módulo 4. Entonces, en este módulo vamos a compartir otras miradas edificantes de la gestión del duelo por el doctor Santiago Rojas y por una familia que acaba de lanzar al mercado un libro alrededor del duelo basado en una experiencia propia. Vamos a iniciar entonces con el manejo del duelo por el doctor Santiago López. Este es un resumen del libro que está en el mercado, escrito por él. Él es un doctor integralista con una experiencia de más de 35 años alrededor de la atención a pacientes paliativos, pacientes que se enfrentan a enfermedades crónicas y un terapeuta del duelo. Dice el doctor Santiago Rojas que el duelo es un proceso natural, que en el duelo nada volverá a ser igual, pero que todo irá a estar bien. Nos recuerda que hacer el duelo de una persona significa que está expresando lo que está viviendo en ese momento, que es particular, que parte de la propia experiencia, que depende de la cultura, de la religión, de la espiritualidad y de las creencias, y que depende de la actitud que la persona haya adquirido y haya aprendido a través de sus propias experiencias, basado en la observación, para poderlo enfrentar de una manera asertiva o no. Nos recuerda nuevamente que el estrés y el duelo son un proceso adaptativo, pero él lo expresa como sembrar una nueva semilla, es decir, que nos sentimos al principio muy mal, en un estado de oscuridad, para luego salir a la luz, cuando crece el tallo y ve la luz, es decir, que después de un duelo se va y se puede salir más refortalecido, crecer hacia arriba, pero inicialmente el dolor se siente como cuando se está abajo, es decir, cuando la semilla está incrustada dentro de la tierra. Son analogías muy hermosas porque le dan una dimensión un poco más espiritual a este proceso del duelo. Él habla que el duelo requiere adaptabilidad a la pérdida, que está basada en nuestras propias experiencias. Eso lo hemos hablado, le tomamos unos tiempos en diapositivas anteriores. También nos habla de que hay diferentes tipos de duelo y que el duelo permite afrontar un poco nuestras propias creencias y nuestros propios recursos. Nos habla de algo muy importante que son las condiciones del cuidador. Dice que el cuidador ante el duelo debe actuar con sentido común. Y cuando habla de sentido común es que nos hagamos esta pregunta: ¿cómo estás hoy? Y no cómo deberías estar. Es decir, esas preconcepciones que tenemos no son válidas, son experiencias, pero cuando estamos frente al doliente, la pregunta es ¿cómo estás hoy? Cuando estamos frente al paciente que está falleciendo, la pregunta es ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Para ser capaces de escuchar. Habla del sentido de la responsabilidad, y lo que nos dice a ese respecto es que el cuidador requiere comprender. Yo como terapeuta, ¿cómo estoy aceptando esa situación? ¿Cómo estoy dispuesto a ser útil en ese momento? ¿Cómo puedo ser un buen escucha en ese momento para la persona que está falleciendo o para el doliente o la familia doliente? Nos habla que debemos ser flexibles, que en ese momento hay muchas cosas que son válidas y se pueden ir adaptando de acuerdo a las circunstancias y a la particularidad de cada momento, y que ante todo no perdamos el sentido del humor. Él dice que se permite tanto reír como llorar, que no se puede rechazar ninguna de esas expresiones, porque cuando se niega
es cuando hay un mayor impacto en la enfermedad biológica que están asociados al estrés. A eso ya le dedicamos un capítulo, pero él vuelve y nos recuerda la importancia de estos elementos. La propuesta del doctor Santiago Rojas para manejar el duelo es ejecutar unas tareas. Y él dice que ejecutar unas tareas y que le gusta mucho esa palabra es porque significa acción. Significa que es un proceso dinámico, significa que es un proceso donde la persona interviene de manera directa y que él es el responsable de alguna manera de hacer que suceda. Por eso habla de ejecutar tareas. Entonces, habla de estas tareas. Primero, aceptar la pérdida y habla que aceptar la pérdida significa involucrar el pensamiento, la emoción y la acción. Vuelve y nos recuerda lo que habíamos hablado, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y que entre más nos resistamos, entre más rechacemos el dolor, eh, y los sucesos, pues se va a promover el sufrimiento y no tiene sentido. Entonces es rápidamente lograr adaptarnos a esa pérdida y para poder adaptarnos a esa pérdida tenemos que tener una posibilidad de expresar de manera auténtica todas las emociones y todos los sentimientos. Y en ese momento, esas emociones y esos sentimientos involucrados en la pérdida, todos son válidos. Son impulsos que nos permiten poder actuar, poder movilizar la conciencia, que esos pensamientos cargados de emoción que persisten en el tiempo, esas emociones asociadas como la tristeza o la rabia o la culpa, hacen que el duelo sea más doloroso, pero también nos permite valorar lo que somos, también nos permite reconocer todas nuestras probabilidades. Nos habla de poder aprender a vivir sin el ser perdido. Dice que realmente, como lo hemos dicho antes, cuando hay duelo es porque hay apego. Si no hay apego, pues no habría duelo, porque no se pierde sino lo que nos interesa. Entonces, habla de que no es reemplazar la persona que se fue, porque las personas que se pierden son irreemplazables, pero sí podemos llenar esos espacios de manera significativa. Es volver a darle significado a la vida, es volver a recuperar el bienestar que se tenía con el otro, es ponerme al servicio de la vida, es volver a reorganizar los espacios, es volver a colocarle un lugar preponderante, colocando una foto que lo recuerde, que lo enaltezca, pero volver a darle significado, es decir, es la oportunidad para crecer y no la oportunidad para sufrir. Y recuperar el interés por la vida, es decir, es hacer conciencia de que estamos vivos, que tenemos que motivarnos, que tenemos que reencontrarnos, que tenemos una razón para estar aquí, que tenemos una misión, que tenemos la oportunidad de entregar más cosas a los demás y para eso hay que establecer unos intereses y establecer unas acciones que nos permitan lograr cada una de estas propuestas. Para ello, dice que debemos aprender a trabajar las emociones básicas, el temor, la culpa, la rabia, el odio, el apego, la pérdida del sentido de la vida. El doctor Santiago Rojas reitera que lo más importante es retirar la culpa. Habíamos hablado en algún momento que la culpa es quizás la emoción que más genera sufrimiento. Él dice que cuando se recupera la culpa, decidimos eh, llegar a empezar con autenticidad la vida. Es ser capaz de seguir adelante, es evitar anclarnos en el sufrimiento. Entonces, eso nos permite garantizar la continuidad del cuidado. Dice que cuando se sufre de manera permanente, las personas descuidan su alimentación, descuidan el sueño, descuidan su cuidado personal, se aíslan y cuando se dan cuenta están entrando en procesos patológicos, porque la culpa, rumiar el sufrimiento y rupiar el pasado
hace mucho daño. Entonces, eh, por eso habla que es importante rápidamente garantizar esa continuidad del cuidado. Dice que hay que minimizar el miedo desproporcionado. Dice que el miedo pues es básicamente una expresión neurológica cuando nos sentimos que estamos siendo agredidos, pero después de comprender podemos recuperar rápidamente la confianza en nosotros mismos. Entonces, si se recupera la confianza, se mitiga el miedo, o cuando se enfrentan los miedos se recupera la confianza en uno mismo. Que esto se puede hacer naturalmente con el acompañamiento de las otras personas, de las familias cercanas y naturalmente del cuidador. Y reencontrar el sentido de la vida. Reencontrar el sentido de la vida es decir que yo ya acepté el duelo, que soy capaz de mover todas mis estructuras, que ya fui capaz de reconciliarme con mis propias creencias, con las propias experiencias y llevar esta situación a un momento más elevado de trascendencia y de transformación. Nos habla de la importancia de trabajar el componente espiritual. Habla que el duelo es una gran oportunidad para volver a la vida con unos nuevos ojos, que se debe utilizar la meditación como una herramienta de crecimiento y que es muy importante trabajar el perdón, porque alrededor del duelo hay muchas situaciones que quedaron por decirse, cosas que quedaron en el tintero y entonces si se utilizan como una oportunidad, se trasciende, se crece y salimos robustecidos de esta nueva situación. Nos habla de la importancia de tener expresiones verbales y no verbales. Nos habla de trabajar en ese componente espiritual, la importancia del silencio, la importancia de reconocer al otro, la importancia de permitirle ser. Entonces, es lo que él más recomienda. Y el otro libro que queríamos compartir con ustedes es un libro que se llama Sentir, comprender y trascender el duelo. Como les había mencionado antes, es un libro escrito por la señora Beatriz López, Hugo Castelblanco y su hijo Julián Castelblanco. Ellos son una familia caleña que hace 30 años perdieron a su hijo. Eh, tuvo la mala suerte de haber sido abaleado estando en compañía de un amigo, ayudando a su amigo que lo estaban atracando. Ambos fallecieron y para la familia pues fue una situación supremamente impactante. Eso los obligó a repensarse, a remirarse, a buscar soluciones, a buscar respuestas, tanto que el esposo de la señora Beatriz era un ingeniero y decidió estudiar psicología, es tanatólogo, ahora es terapeuta, y durante esos 33 años lo que ellos hicieron fue buscar grupos de apoyo y crear grupos de apoyos a familias que también estuvieran viviendo experiencia del duelo. Lo que hicieron en este libro es recoger todas esas experiencias, ordenarlas y definieron unas pautas que creen que son importantes, que llaman tareas, otra vez nos están hablando de acciones, para poder trascender al duelo. Entonces, habla de que su experiencia está basada en una propuesta en estos 4 elementos, que el duelo debe ser experiencial, que debe ser empático, que debe ser validado ampliamente y que más que todo debe ser una experiencia esperanzadora. Fíjense que ellos también en esas tareas hablan de trascender. Dicen que es vivir una experiencia sanadora que implica tomar decisiones, empezar nuevamente a amar, tomar acción y ante todo saber que no se está solo. Expresan el duelo en 3 niveles. El primer nivel se llama sentir, que es cuando se busca, cuando se expresa, cuando se habla alrededor de lo que sucede, cuando se habla alrededor del cuidado, cuando se entiende qué significa amar y se hacen este tipo de preguntas. ¿Qué se puede hacer con ese dolor que se está sintiendo y que hay que expresar? Entonces que se debe manifestar el dolor con honestidad y dignidad,
que se debe evitar el aislamiento y verbalizar todas las emociones con el propósito de poder gestionarlas. El segundo nivel habla de que se debe comprender. Entonces, cuando se comprende, se acepta, se identifican las circunstancias, se aceptan, se sanan, se adapta y se reubica. Entonces, la pregunta para este módulo es, ¿para qué es este dolor? ¿Por qué a mí? Y entonces se acepta que la pérdida es real, que la pérdida requiere necesariamente un duelo, pero que podemos y debemos sanar. Y la propuesta del tercer nivel es trascender. Es decir, una vez se ha comprendido, se trasciende, somos capaces de creer, de crecer, de inventariar, de mirar qué se ha aprendido, de participar y ante todo de servir. Las preguntas trazadoras para ese nivel es ¿por qué está el dolor? Y dicen como conclusiones que el dolor está para adquirir un nuevo sentido de la vida, para lograr un desarrollo integral y para ampliar nuestra conciencia en el aquí y en el ahora. Fíjense que son 3 niveles diferentes, cada uno con 5 propuestas específicas, 15 acciones para realizar alrededor del duelo, pero tienen en común, así como el doctor Santiago Rojas y así como lo expresa en las diferentes miradas bibliográficas, que la trascendencia y la espiritualidad, no necesariamente la religiosidad, nos permiten hacer del duelo una oportunidad para ser mejores seres humanos y salir fortalecidos después de una experiencia como esta. Muchas gracias.